En enero de 1998 tuve la gran suerte, el gran honor de acompañar a San Juan Pablo II en la visita que llevó a cabo a Cuba. Fui como enviado especial del diario ABC en el que trabajaba en ese momento. Fue un momento para mí maravilloso, por tantas cosas. Una de ellas fue la conversación que tuve con un señor, con un católico cubano, ya de una cierta edad, precisamente en la famosa Plaza de la Revolución, donde los grandes mítines de Fidel Castro y donde habitualmente hay un gigantesco dibujo, un gráfico del Che Guevara. En aquel momento habían puesto también, sin quitar al Che, al lado del Che, habían puesto también un gigantesco dibujo del Sagrado Corazón de Jesús. Este señor me decía, estaba extasiado, me decía el viaje, el recorrido que había hecho la imagen del Sagrado Corazón, que estaba, me decía, en todas las casas cubanas antes de que llegara el comunismo de Fidel Castro. Y que después estaba en la entrada de las casas, en el hall de las casas, y que después pasó a una habitación interior. Y más tarde se metió en un dormitorio y después se terminó por esconder dentro de los armarios. Y para él era extraordinario verle allí de nuevo en la plaza principal de Cuba. Cuento esta anécdota a propósito de las palabras de Su Santidad el Papa en una entrevista con una revista católica francesa, La Croix. El Papa, que ha hablado de varias cosas, ha dicho que el Estado laico es el Estado ideal y que el Estado confesional está llamado a desaparecer, tiene que desaparecer, es un Estado que no tiene futuro. Bueno, estoy de acuerdo con las palabras del Papa. Ahora, quisiera precisar algo sobre el Estado laico, porque tengo la impresión de que el Estado laico es un papel, es decir, en teoría existe, es un Estado en el cual el gobierno no es agresivo contra la religión en general, la católica o la que sea, sino que manteniendo las distintas esferas de autonomía, el gobierno se encarga de las cosas públicas y la Iglesia o la religión hace referencia a las cosas del alma, de las personas que son creyentes en esa religión. Hay también una relación de colaboración entre Estado e Iglesia, Estado y religión, pensando en el bien común. Y el Estado no agrede a la Iglesia, no agrede a la religión cuando ésta habla y orienta a sus seguidores sobre asuntos de tipo moral que tienen, lógicamente, una incidencia en la vida pública. Por ejemplo, el aborto, o por ejemplo, la valoración de la homosexualidad, o por ejemplo, la valoración de la manipulación de embriones. Es decir, el Estado respeta que la Iglesia se pronuncie, que la religión se pronuncie en aquellas cosas que tiene que hacerlo, es decir, dando una valoración ética a asuntos que el Estado tiene que legislar. Bueno, este Estado laico, este Estado que respeta a la religión y que incluso, repito, en algunas cosas colabora con la religión de cara al bien común, este Estado es un papel y muchas veces es un papel mojado. No digo que no haya existido nunca, digo que si existe, cada vez existe menos. El Estado laico ha dado paso al Estado laicista, que es todo lo contrario. El Estado laicista es aquel en el cual la religión es agredida, más o menos. Es decir, con una agresividad, tipo lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Venezuela, una agresividad que cada vez más tiene un tinte violento, o una agresividad de acoso, de dificultar la labor de la religión en una labor que, insisto, es espiritual, pero que también puede tener aspectos sociales, como la educación, como los hospitales, como las obras de caridad. Ese Estado laicista es un Estado, estoy convencido, es un Estado confesional. Es decir, es un Estado confesional porque tiene otra confesión, y una confesión intolerante, una confesión que persigue a aquellos que no tienen esa misma confesión. Esa confesión puede ser la confesión marxista, que es una religión, o puede ser la confesión relativista, que, por ejemplo, en este momento se caracteriza por la ideología de género. Pero hay siempre una confesión. Es decir, siempre hay una religión. Cuando no está la religión
cristiana, por ejemplo, es sustituida por otra cosa. Y por eso empecé hablando del caso de Cuba. Se quitó al Sagrado Corazón, pero no se quitó para no poner nada, se quitó para poner a Che Guevara. Se quitó la religión católica, pero no fue para no poner nada, fue para poner a los ídolos del marxismo, incluso aunque tuvieran las manos manchadas de sangre de personas inocentes. Y yo creo que esto es lo que tenemos que entender. Es decir, el Estado laico, el Estado ideal, el Estado donde hay respeto y colaboración, si ha existido alguna vez, está en franco retroceso y en fase de desaparición. Me gustaría saber cuál es el Estado que de verdad respeta a la religión, cuando la religión defiende cosas que no le convienen al Estado, que no son políticamente correctas según lo que el Estado establece que es lo políticamente correcto. Vuelvo a poner el ejemplo no solo de países como Venezuela o de algunos países islámicos, sino también, vuelvo a poner el ejemplo de los países occidentales supuestamente democráticos, cuando la religión, como pasa con la Iglesia Católica, insiste en decir que determinadas cosas que están siendo promovidas por el Estado no pueden ser aceptadas por un católico en conciencia. Hay siempre una persecución, aunque esa persecución no sea en todos los casos sangrienta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, no engañarnos, no dejarnos seducir por ideas que no conducen a nada porque no están basadas en la realidad. Siempre, es Chesterton el que lo decía, siempre que el hombre deja de creer en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Y cualquier cosa o es una persona, un líder que a veces es evidente que es un dictador, que tiene todas las formas de una persona totalitaria y dictatorial y que sin embargo sus seguidores le están adorando. Creo que se puede decir, y lo puedo decir claramente en este momento, por ejemplo, en España, con Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Es decir, tiene gestos que son claramente dictatoriales y sin embargo me quedo asombrado de ver cómo personas inteligentes, con estudios universitarios, se convierten en personas que literalmente le adoran y que agreden verbalmente, y no sé si también físicamente, a aquellas personas que se atreven a criticarlo en algo, como ha sucedido recientemente en una universidad española, cuando durante una conferencia atacó a los periodistas que estaban allí trabajando y el público que estaba en la conferencia, jóvenes universitarios en su mayoría, le apoyaron y criticaron y atacaron, agredieron, al menos verbalmente, a esos mismos periodistas. Es decir, al final se está idealizando, idolatrizando, adorando a una persona, más allá de que resulte evidente que tiene caracteres o por lo menos tics o por lo menos algún aspecto que es totalitario y dictatorial. O bien se adora a una persona o bien se adora a una ideología, como puede pasar, insisto, con el caso de la ideología marxista. El Estado laico puede ser el Estado ideal, pero el Estado laico no existe o está en franca vía de desaparición. No digo con eso que tengamos que ir al Estado confesional, digo que es necesario prepararnos para esa dictadura en la que ya estamos sometidos. Esa dictadura que puede ser tipo marxista o que puede ser tipo relativista, de ideología de género, pero en la que ya estamos sometidos. Esa dictadura de la que habló Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. Tenemos que estar preparados para esto porque es nuestro presente y nuestro futuro. Y eso significa que tenemos que estar preparados para el martirio. Y para prepararse para el martirio lo que hace falta es estar muy unido a Dios y pedirle a Dios que cuando llegue el momento, en la pequeña cosa o en la grande, cuando llegue el momento nos dé la fuerza para dar la medida que tenemos que dar, para dar lo que tenemos que dar los que somos creyentes en Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.